El 27 de octubre de 2007, México entero se despertó con una trágica noticia. Uno de sus estados en el sureste mexicano estaba desapareciendo bajo 2 metros de agua y el agua continuaba subiendo. Eran las 7 de la mañana del 27 de octubre de 2007 y los noticieros nacionales estaban televisando cómo la ciudad tabasqueña de Villahermosa tenía casas bajo el agua y calles y avenidas que eran ríos con corrientes fuertes de agua. Tabasco bajo el agua, 27 de octubre de 2007. Hola, ¿qué tal mis queridos YouTubers? Bueno, pues nos encontramos en un video nuevo y en este video, como vieron en el título, vamos a hablar sobre la inundación de Tabasco en el año 2007. Es muy bien sabido que Tabasco se inunda cada año, pero esto no se debe de tomar a broma porque siempre hay personas que sufren y siempre hay personas que desafortunadamente pierden la vida en estos eventos naturales. Creo que es digno de hacerle un documental para aquellas personas que saben hacer documentales o de incluso hacerle una película, porque realmente sí fue un evento que creo que es digno de una película y o un documental, así como se lo han hecho mucho a Tlatelolco, al sismo del 85. En este video nos vamos a centrar más que nada en la catástrofe que vivió Tabasco en el año 2007 y yo voy a hablarles sobre lo que yo viví, sobre lo que fue mi experiencia, lo que yo llegué a escuchar y así aquí posiblemente al final yo tome algo de información que es información oficial, pero en la mayor parte del video yo se los voy a contar a cómo yo lo viví, a cómo lo vivió mi familia. Quiero también que ustedes conozcan un poco más sobre el estado de Tabasco, lo que tiene, lo que es, cómo es y lo que hace la gente durante el año, para que así cuando lleguemos al año 2007 sepamos cómo fue que nos agarró y ustedes estén en contexto. Así que vamos. El estado de Tabasco se encuentra ubicado al sur del Golfo de México y se encuentra dividido en 17 municipios. A su vez, el estado se encuentra dividido en 2 regiones, en la región Grijalva y en la región Usumacinta. Lo que los distingue a cada uno es que en la región Grijalva corre el río Grijalva, el segundo río más caudaloso de México, y por la región Usumacinta corre el río más caudaloso del país, el río Usumacinta, el cual se une al río Grijalva en la parte llamada Tres Brazos, ya que en esta zona, en el municipio de Centla, se unen los ríos San Pedro, Usumacinta y Grijalva, para desembocar finalmente en el Golfo de México con el nombre de Río Grijalva. El estado de Tabasco se formó a lo largo de millones de años con los sedimentos que traían los ríos que bajaban por la Sierra Madre ubicada en el estado de Chiapas. Es por eso que el día de hoy Tabasco, a diferencia de Chiapas, es una planicie que en su mayoría tiene muchos pantanos, zonas muy bajas y tiene muchos ríos. Asimismo, por el tipo de suelo, que prácticamente son sedimentos traídos por los ríos, Tabasco es una tierra muy fértil. El maíz, el frijol, la caña, la piña son parte de las actividades económicas del estado, así como la ganadería, pero la actividad económica más fuerte y principal es la actividad petrolera. Asimismo, en el estado de Tabasco se encuentran 2 puertos, el puerto de Frontera y el puerto de Dos Bocas, siendo el más grande este último, desde donde se hacen numerosas exportaciones desde el plátano y el cacao hasta el petróleo hacia los Estados Unidos. La importancia de la ciudad de Villahermosa es que aquí se encuentran las oficinas centrales de las compañías extranjeras petroleras que le dan servicio a Pemex. Y no se encuentran en Ciudad de México, están en Villahermosa. Asimismo, el estado de Tabasco es el que conecta vía terrestre a la península de Yucatán con el resto del país.
por la carretera que va de Villahermosa a Frontera y de Frontera hacia Ciudad del Carmen, o la carretera que va de Villahermosa hacia Escárcega. Y un elemento que tal vez pasaba desapercibido es que la ciudad de Villahermosa es tan importante en la región porque ahí es a donde llegan los productos de enseres y alimentos, y prácticamente todo lo que se necesita para sobrevivir llega a la ciudad de Villahermosa y de ahí se distribuye hacia el sur de Veracruz, el norte de Chiapas y el suroeste de Campeche, así como todo el estado de Tabasco. Pero ante todo esto hablemos de las personas que viven ahí en esa región. ¿Quiénes son los tabasqueños? Los tabasqueños son personas muy amables, son personas que te abren el corazón cuando llegas a su casa. Son personas que no se miden a la hora de darte de comer, porque esa es la forma en cómo te demuestran su calidez y su amabilidad. Y si hay algo que distingue al tabasqueño es que cuando te da su corazón y su amistad, te lo da incondicionalmente. Aunque pueden ser un poco mal hablados, eso no significa que sean personas malas. Son personas muy buenas y personas muy alegres. Muestra de ello lo podemos ver cada año en la elección de la Flor Tabasco. Esta elección es una elección de la señorita más bonita de todo el estado. Se elige una por municipio y desde luego son 17 embajadoras. Se había hecho ininterrumpidamente por más de 50 años hasta que llegó el año 2007. Elsa Ruth Navarrete Pérez es la ganadora de la Flor Tabasco 2007. Elsa Ruth Navarrete le da una nueva flor a Paraíso. Es quien en esta noche le da a Tabasco una nueva flor. Lo que nadie sabía y nadie imaginaba es que esa sería la última alegría de los tabasqueños, ya que nadie se esperaba lo que se venía unos meses después, la gran pesadilla que hasta el día de hoy, 2023, los tabasqueños no olvidamos, 16 años después. Corría el año de 2007, me acuerdo, para mí todo empezó un 25 de octubre. Yo en ese entonces estaba empezando el segundo año de secundaria. Mis papás pues ellos estaban viviendo en ese momento en una zona rural. Me acuerdo que para mí todo empezó un 25 de octubre porque fue un día jueves. Y ese jueves yo no fui a la escuela porque mi papá me dijo que no fuera por la situación. Y al día siguiente el maestro de la secundaria, que nunca suspendía clases, dijo: hoy no hay clases. Y al día siguiente los noticieros tradicionales de lunes a viernes habían dicho desde el viernes: vamos a continuar sábado y domingo por lo que está pasando en Tabasco. Para mí todo empezó un 25 de octubre. Me acuerdo que había estado lloviendo toda la noche. Y todas las mañanas, como siempre, yo no quería ir a la escuela. Mi mamá siempre tiene la costumbre de levantarse muy temprano y levantarse platicando. Entonces se despierta platicando con mi papá y se escucha todo. Entonces no nos deja dormir y nos despertaba luego la plática de mi mamá. En una de esas, bueno, un día como otro más, mi mamá se despierta platicando con mi papá y luego se va a hacer café. Cuando sale a hacer café, una parte de la cocina estaba como al aire libre. Entonces se podían ver los campos. Yo creo que ya estaba como amaneciendo porque pues mi mamá logró ver los campos y me acuerdo que le dijo a mi papá: oye, mira, están los zanjones llenos de agua. ¿Qué son los zanjones? Los zanjones ahí en la región de los ríos, es muy común que en el campo el terreno no esté planito, sino está como así. Entonces, en la parte donde está como hundidito el terreno, ese pequeño valle no es como un valle así en forma de círculo, sino es como un valle largo. Entonces a eso le llaman zanjón. Normalmente cuando un zanjón se llena de agua, esto es porque pues ha pasado, no sé, una semana lloviendo o así, pero lloviendo intermitentemente, y no es tampoco como que se super llenen, porque los zanjones tienen como 1 metro o a veces hasta 3 metros de profundidad. Entonces esos zanjones que estaban atrás de la casa de mis papás, pues que les diré, tendrían como 1,5 metros de profundidad. Entonces en una noche se llenaron de agua. Y sí, esa fue la sorpresa de mi mamá, que le dijo a mi papá: oye, los zanjones se llenaron de agua, tanto llovió anoche. Entonces mi papá se levantó. Estaba mi papá en la hamaca, porque me acuerdo que se escuchó cuando se levantó de la hamaca.
sale mi papá y dice con una expresión de allá, una expresión local así de ¡chíngale! ¿Tanto llovió? O sea, eso que les estoy diciendo es lo que yo escuché. Entonces cuando yo escuché eso, fue donde yo me levanté de la cama, porque fue así como que me gustó el chismecito, quería ir a ver. Me levanto de la cama y me voy. Y cuando veo, sí realmente estaban llenos totalmente de agua. O sea, los zanjones que tenían como 1,5 metros de profundidad estaban totalmente llenos de agua. Habían partes de la pradera, de los campos, que pues no estaban en el agua, pero los zanjones sí estaban dentro del agua. Entonces le dice mi mamá a mi papá, ¿será que se desbordó el río? Mi papá le dijo, no creo, porque ayer estaba abajo. Cuando dicen que está abajo es de que está realmente muy bajo o que está casi seco. Entonces le dicen, papá, voy a ver el río, voy a ver el cayuco. Le dicen cayuco a las lanchas, como a las canoas, así les llaman, cayuco. Entonces en lo que mi papá se va, fue como una obra de teatro. Uno sale de escena y el otro entra de escena. En lo que mi papá se va, llega la esposa del hermano de mi papá. Llega mi tía y le dice a mi mamá, oye, ¿qué crees? Que el río se desbordó. Y mi mamá así como de, ¿cómo que se desbordó? Pero si dice todavía ayer estaba abajo. Y mi tía así de, todavía ayer estaba abajo, pero ahorita se desbordó. Tanto llovió anoche. No, pues quién sabe. Y dicen que Villahermosa igual está inundado. Pero cuando dijo eso mi tía fue así como de, bueno, pues Villahermosa está en otro río, que es el río Grijalba. El río Grijalba no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros estamos sobre el Usumacinta. El Grijalba tiene presas y nosotros no tenemos presas. Y pues así fue. Luego cuando regresa mi papá, regresa y le dice a mi mamá de que efectivamente se había desbordado el río. No es que se hubiera desbordado y ¡pum! Todo el mundo estaba bajo el agua, ¿no? Es porque hay como el terreno tiene como diferentes niveles. Entonces me acuerdo de que regresó mi papá y sí le dijo a mi mamá de que se había desbordado el río y que quería ir a ver el ganado. No somos ganaderos, ojalá que lo fuéramos, pero mi papá tiene pues unas cuantas cabecitas ahí de reses, 2, 3 cabezas de reses. Y pues lo tiene en una parcela pequeña que también él tiene, pero que no está junto a la casa. La parcela se encuentra como a medio kilómetro de la casa. Esta parcela se encuentra en un terreno más bajo que en el terreno donde está la casa de mis papás. Y también en ese terreno, hagan de cuenta que tiene como una parte alta que es como donde está la carretera, por donde pasa la carretera, y luego tiene como una parte más baja, y de ahí tiene al fondo, tiene una parte que es alta. La cuestión es de que me dicen, papá, hoy no vas a ir a la escuela, y yo sí, porque me vas a acompañar a ver el ganado. Entonces cuando voy con mi papá a ver el ganado, me acuerdo que en lo que íbamos acercándonos hacia su parcela, como son terrenos más bajos, poco a poco íbamos viendo cómo los campos estaban inundados. Y sí, mi papá estaba súper sacadísimo de onda, porque pues él mismo decía que un día antes todo eso había estado seco. O sea, el río había estado bajo, no se veía de que el río fuera a desbordarse. Y normalmente cuando el río se va a desbordar, se va viendo con el paso de los días, semanas incluso, en que se ve como el río va subiendo poquito a poquito, y entonces ya la gente se va preparando. Pero en este caso fue literalmente de la noche a la mañana. Esto que les cuento, esto no pasó en Villahermosa, esto pasó en la región de Los Ríos, en la región de Usumacinta. Esto pasó en el municipio de Jonuta. Jonuta no tiene afluencia con el Grijalba. Entonces, bueno, me voy con mi papá, nos vamos a ver el ganado, y cuando llegamos a ver el ganado, pues sí vimos que al fondo, por allá al fondo, en la parte más baja de la parcela, que ya blanqueaba el agua, ya me dijo mi papá, bueno, vamos a llevar el ganado al cuyo, que son como cerros. Entonces ayudé a mi papá a llevar el ganado hacia allá. Sí pasamos como una parte donde el agua nos llegaba como hasta la cintura, pero pues bueno, pasamos. En lo que llegamos ahí y acomodamos el ganado y todo, pues llegó el momento en que teníamos que regresar. Cuando teníamos que regresar, me acuerdo que en esa parte más baja ya no podíamos pasar. O sea, donde el agua nos llegaba hasta la cintura ya no podíamos pasar. Ahora el agua simplemente había crecido tanto que ya teníamos que cruzar nadando en esa parte. Entonces pues fue lo que tuvimos que hacer, cruzamos nadando. La cuestión es de que como el agua estaba subiendo muy rápido, las hormigas
y ahora sí que se veían hormigas, arañas, incluso hasta culebras se veían ahí nadando por el agua, porque todo, o sea, todo que era seres vivos estaban buscando de dónde agarrarse para sobrevivir. Y pues bueno, entonces ahí agarramos, pues, salimos nadando de esa zona, y ya la zona que estaba seca ahora ya había agua, y prácticamente lo que estaba saliendo del agua nada más era la carretera, que no estaba tampoco tan alta, tal vez unos 50 centímetros por arriba del suelo normal. Y pues bueno, ya agarramos, nos subimos a la camioneta. Cuando llegamos a la casa, mi mamá tenía encendida la televisión, y recuerdo que en la televisión estaban los conductores de los noticieros nacionales que normalmente salen en las noticias a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pero que están en Ciudad de México. Ahora estaban en Villahermosa grabando, y pues estaban televisando como en las calles pues había agua, y el agua se veía como corría con fuerza, y estaban diciendo de que realmente el agua estaba creciendo mucho y muy rápido, casi a media hora que ellos se habían parado ahí, y que ahora ya el agua les llegaba hasta las rodillas, y pues ya empezaban a decirle que pues las calles de Villahermosa pues que eran unos ríos prácticamente. Recuerdo que yo le dije a mi papá, papi, mira, ahí están diciendo en las noticias que Villahermosa también está inundado. Y me dijo mi papá así como con mucha incredulidad, me dijo así de, sí, pero eso no nos afecta, a nosotros nos afecta el río Usumacinta, no nos afecta el Grijalva. Aquí la cuestión es de que el río Usumacinta, donde estábamos nosotros, desemboca en el Grijalva. Entonces, ¿qué pasa si el Grijalva sube? Se crea un tapón, y eso hace que el Usumacinta también crezca, y eso es lo que nos estaba afectando realmente en la región del Usumacinta. Posteriormente vino el día 26. En el día 26 me acuerdo que el río seguía subiendo. Sin embargo, en este día ya fue cuando el gobierno empezó a decir: prepárense con víveres porque viene una inundación muy grande, una inundación como nunca antes la hemos visto. Sin embargo, la gente fue así como que no se la creía, como que, ay, ¿cómo va a ser? Porque normalmente cuando viene una inundación, el río sube poquito a poquito, y para que el río suba un tanto así sobre la calle, por ejemplo, tiene que pasar como una semana más o menos. Entonces la gente como que se va dando cuenta, pero en esta ocasión todo fue pasando muy rápido, muy rápido. Entonces fue ahí donde la gente como que no se la podía creer, así como, ay, sí, ¿cómo va a pasar eso? Pero según fueron pasando las horas, la gente empezó como que ir haciendo sus víveres, y por ejemplo en el caso de mi familia, me acuerdo que los vecinos le empezaron a decir a mi papá, empezaron a llegar a decirle de que hay mucha fila, que hay mucha gente, que ya se están acabando los víveres y que se están desabasteciendo las tiendas. Y ahí fue donde mi papá dijo, bueno, entonces tenemos que ir a hacer los víveres. Me acuerdo que mi papá fue hasta las 3 de la tarde, fue que se preparó, agarró la camioneta y se fue al pueblo, que es la cabecera municipal, es Jonuta. Entonces mi papá se va al pueblo, y me acuerdo que sí tardó, creo que regresó como tipo 8 de la noche por toda la fila que estuvo haciendo, y cuando regresó dijo que efectivamente se estaban acabando los víveres, y mi papá casi no hizo muchos víveres, casi no compró mucho, porque precisamente ya la gente ya había estado acaparando durante las primeras horas del día 26, y pues se estaba diciendo que Villahermosa se iba a desabastecer, porque todavía venía una inundación más grande, que iban a abrir las compuertas, y bueno, es lo que se estaba diciendo. Todo esto que les cuento es lo que estábamos viviendo en Jonuta, bueno, en la zona donde pues yo estaba viviendo con mis papás. Y pues bueno, de ahí viene el día 27, que es el día oficial. Entonces, si ustedes lo googlean y lo buscan, van a ver que el día 27 es el aniversario de esta gran inundación. Ya para el día, yo me acuerdo que fue cuando vino como que lo más trágico. El día el río seguía subiendo, fue cuando oficialmente abrieron las compuertas. Yo no sé si días antes ya habían abierto las compuertas, pero para el día 27 pues abrieron compuertas. Y déjenme decirles que también aquí hay algo importante que tenemos que saber. Las presas más grandes del país se encuentran en Chiapas, sobre el río Grijalva. O sea, Tabasco está aquí, la planicie está aquí. Luego está arriba, está Chiapas, y está la presa Peñitas. Luego está Malpaso, si es que no me equivoco. Me puedo equivocar con los nombres, pero el caso es que hay una en este nivel, otra más arriba, otra más arriba y otra más arriba. Todas estaban totalmente llenas de agua.
Si no abrían las compuertas, las presas se iban a romper y la catástrofe hubiera sido muchísimo mayor. Eso es lo que nos estaban diciendo en la radio y en la televisión. Había que abrir compuertas, sí o sí. De lo contrario, Tabasco hubiera tenido una inundación peor. Bueno, la cuestión es de que abren la compuerta y pues ya la gente ya estaba avisada. Abren las compuertas y el agua empezó a subir como nunca antes. Empezó a subir muy rápido. ¿Cómo está la gente corriendo? A ver que ya se le bordó el río ya. Aquí creo que fue que les avisaron en Villahermosa, creo que les avisaron como por la noche. Les avisaron por la noche y ya fue que la gente empezó como que a ayudar a la marina a poner como postales y así sobre el malecón de la ciudad. Eso fue el día 27 y ese día 27 ya fue cuando las casas empezaron a quedar abajo del agua, así tal cual. O sea, no fue una inundación como donde si caminas y el agua te llega a la rodilla, no, las casas empezaron a quedar abajo del agua. Y habían zonas donde el agua prácticamente llegaba hasta está la planta baja, primer piso, segundo piso. O sea, prácticamente llegaba hasta el segundo piso. Habían otras zonas donde llegaba hasta el primer piso y toda la planta baja estaba totalmente abajo del agua. Además de esto, se empezaba a escuchar de que los cocodrilos de la Laguna de las Ilusiones, que es una laguna que está justo en medio de la ciudad, que los cocodrilos empezaban a salir de ahí y pues empezaban a caminar sobre las calles. Además, había gente que ya se estaba yendo a las azoteas y todo eso lo veíamos desde la televisión, lo escuchábamos en la radio, que la gente ya estaba en las azoteas y que el agua subía tanto que inclusive el agua ya empezaba a subir por encima de la azotea y tenían que buscar otra forma de salir. Habían zonas donde inclusive no había forma de salir o de irse a un lugar seguro, entonces tenían que ser rescatados solamente por helicópteros. Las escuelas suelen ser construidas en zonas altas, o si no es una zona alta, suelen construir como pequeños cerros artificiales y ahí construyen las escuelas. Entonces, escuelas que normalmente nunca se habían ido al agua, en esta ocasión ya se habían ido al agua. Por allá hay un video de Televisión Azteca donde se ve a una familia que está en una escuela y esta escuela está prácticamente, el agua está sobre el techo de la escuela. Y entonces hay un chico que corre para ser rescatado. Brinca de un techo, se va nadando hacia otro techo donde hay una señora con, creo, un perrito y un señor, y de ahí son rescatados por helicóptero. Todo esto pasó realmente y pasó sobre todo en la región del Grijalva. Mientras eso sucedía en la región de Usumacinta, pues nosotros veíamos igual como el agua seguía subiendo, pero no a tal magnitud como en Villahermosa, o no a tal magnitud como en la región del Grijalva. En la región de Usumacinta, sobre todo en las zonas más bajas, que son los municipios de Jonuta, Centla, pues eran los campos más que nada, y en las zonas rurales la gente acostumbra a construir sus casas sobre cerros artificiales. Entonces, gracias a esos cerros artificiales, muchas casas no se vieron tan afectadas como lo fue en la región del Grijalva. Lo que sí es de que ese día 27 fue cuando empezamos a escuchar Villahermosa desapareció. Ya Villahermosa no existe. Villahermosa está bajo el agua. Villahermosa ya no existe, ya. Conoces una laguna. A partir del 27 de octubre de 2007 vino un colapso económico en la región. El centro económico, político, financiero y logístico de la región desapareció en cuestión de horas hasta 5 metros bajo el agua.